Hoy les voy a contar una historia que me contaron hace años. Y aunque no sé si es real o no, cada vez que la recuerdo siento esa sensación en el pecho. Como si algo estuviera observándome desde las sombras. Todo empezó en un pequeño pueblo llamado San Cristóbal, uno de esos lugares donde todos se conocen. Y las campanas de la iglesia marcan el ritmo de la vida cotidiana. La abadía de Santa Lucía era el corazón espiritual del lugar, pero también sería el escenario de lo que muchos consideran el evento más terrorífico de su historia. La hermana Catalina era una figura querida por todos. Una mujer de unos 40 años, siempre sonriente, con una voz suave que hacía que incluso los niños más traviesos la obedecieran sin rechistar. Pero todo cambió aquella noche. Fue el padre Mateo quien notó primero algo extraño. Estaba haciendo su ronda nocturna cuando escuchó gritos provenientes del ala este de la abadía. Los gritos eran diferentes. No eran de dolor, sino de algo más oscuro. Cuando llegó al cuarto de la hermana Catalina, encontró la puerta entreabierta y un olor a azufre tan fuerte que casi lo hizo vomitar. Dentro, la escena era inquietante. La hermana Catalina estaba sentada en su cama, con los ojos completamente negros. Sí, completamente negros. Y sus manos temblaban de una manera espasmódica. Intentó acercarse, pero ella giró la cabeza hacia él con una rapidez sobrehumana. «Sal de aquí, Mateo», dijo con una voz que no era la suya. «No puedes ayudarme». Esa noche marcó el comienzo de algo que nadie en el pueblo podría olvidar jamás. Después de aquella primera noche, todo comenzó a desmoronarse lentamente dentro de la abadía. Las otras hermanas notaron cambios sutiles pero inquietantes. Objetos moviéndose sin explicación, voces susurrando en latín durante la noche, e incluso un olor persistente a azufre que parecía seguir a quien fuera, a donde fuera, dentro de la abadía. La hermana Mercedes, una mujer mayor y experimentada, fue testigo de algo que nunca pudo sacudirse de su mente. Una noche, mientras realizaba su ronda nocturna, escuchó un llanto proveniente del sótano. Al principio pensó que era uno de los niños huérfanos que vivían allí temporalmente, pero cuando bajó, no encontró a nadie. Lo que sí vio fue el relicario antiguo, aquel que contenía el medallón misterioso brillando débilmente en la oscuridad. Cuando intentó acercarse, sintió una presión en su pecho como si algo invisible estuviera empujándola hacia atrás. «Algo no está bien aquí», murmuró para sí misma antes de salir corriendo del lugar. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese brillo extraño y sentía esa misma presión en su pecho. Fue entonces cuando decidió contarle al obispo lo que había ocurrido. Su testimonio, junto con otros informes similares, fue suficiente para convencerlo de que necesitaban ayuda externa. El padre Gabriel llegó al pueblo una semana después. Era un hombre de unos 50 años, con una barba corta y ojos penetrantes que parecían leer los secretos más profundos de quienes lo miraban. Traía consigo no solo su maletín negro lleno de instrumentos sagrados, sino también una reputación que precedía su llegada.
había realizado exorcismos en Europa, enfrentándose a entidades tan poderosas que muchos creían imposibles de derrotar. Cuando entró por primera vez en la abadía, se detuvo en el umbral. Podía sentirlo. Algo estaba muy mal. El aire estaba cargado, pesado, como si cada respiración fuera una lucha contra una fuerza invisible. Caminó despacio por los pasillos, observando cada detalle, escuchando cada sonido. Las paredes parecían susurrarle cosas en un idioma que no entendía, pero que conocía de alguna manera primitiva. Su primer encuentro con la hermana Catalina fue impactante. La encontró atada a una silla en su habitación, custodiada por 2 monjas temblorosas. Sus ojos seguían siendo completamente negros, pero ahora había algo más en ellos. Algo que hizo que el padre Gabriel retrocediera instintivamente. Era como si hubiera varias conciencias luchando por controlar ese cuerpo. ¿Qué es lo que buscas, humano?, preguntó la voz gutural que ya habían escuchado antes. ¿Crees que puedes simplemente entrar y arreglar lo que no comprendes? El padre Gabriel mantuvo la calma, aunque su corazón latía desbocado. He venido a ayudarla, respondió firmemente, a liberarla de lo que la tiene atrapada. ¡Ayudar! La carcajada que siguió fue tan espeluznante que las 2 monjas que vigilaban la puerta salieron corriendo. No puedes ayudar a lo que ya ha sido consumido. Los días previos al exorcismo fueron una mezcla de tensión y preparación meticulosa. El padre Gabriel revisó cada rincón de la abadía, buscando pistas sobre la naturaleza exacta de la entidad que había tomado posesión de la hermana Catalina. Descubrió inscripciones antiguas en las paredes del sótano, grabadas con un tipo de escritura que no reconoció inmediatamente. Pasó horas consultando libros antiguos y tratando de descifrar su significado. «Esto no es un demonio común», murmuró para sí mismo una noche mientras trabajaba en su habitación. «Hay algo más antiguo aquí. Algo que ha estado esperando mucho tiempo». Mientras tanto, las otras hermanas intentaban mantener la compostura, aunque era evidente que estaban aterrorizadas. La hermana Mercedes, en particular, pasaba largas horas rezando en la capilla, suplicando protección divina para todos ellos. Sin embargo, incluso sus oraciones parecían ser absorbidas por el silencio opresivo que envolvía la abadía. El día del exorcismo llegó finalmente. El padre Gabriel eligió la capilla principal, no solo porque era el lugar más sagrado, sino porque sentía que allí tendría una mejor oportunidad de contener a la entidad si algo salía mal. Preparó el altar con cuidado, colocando velas bendecidas, crucifijos antiguos, agua bendita y varios elementos litúrgicos que había traído consigo. También aseguró que todas las ventanas estuvieran selladas y que las puertas estuvieran bloqueadas desde adentro. Cuando trajeron a la hermana Catalina, atada con correas bendecidas, la atmósfera cambió drásticamente. El aire se volvió denso, como si pudiera cortarse con un cuchillo. El padre Gabriel sintió cómo su piel se erizaba, pero sabía que no podía mostrar debilidad. El exorcismo comenzó con el Padre Nuestro, pero antes de que pudiera terminarlo, la hermana Catalina soltó una carcajada demoníaca que resonó por toda la capilla. «¿Crees que tus palabras pueden tocarme?», dijo con aquella voz profunda y gutural. «He estado aquí mucho antes de que tú nacieras, viejo loco». El padre Gabriel continuó con el ritual, leyendo versículos del Rituale Romanum mientras rociaba agua bendita sobre la hermana Catalina. Cada vez que el agua tocaba su piel, emitía chillidos agudos y se retorcía violentamente, pero el ente dentro de ella
parecía fortalecerse con cada intento de expulsión. Las horas pasaban lentamente. El padre Gabriel estaba empapado en sudor, tanto físico como espiritual. Podía sentir cómo la presencia oscura luchaba contra él, intentando romper su concentración. En un momento crítico, arrojó una hostia consagrada sobre el pecho de la hermana Catalina. La reacción fue instantánea. Su cuerpo se arqueó como si estuviera electrocutado, y un grito ensordecedor llenó la capilla. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Mientras el padre Gabriel continuaba el ritual, notó algo extraño en los ojos de la hermana Catalina. No era solo el color negro total. Había algo más. Algo que lo hizo detenerse por un segundo. Parecía que detrás de esos ojos había otra persona mirando. ¿Quién eres?, preguntó el padre Gabriel, rompiendo momentáneamente el protocolo del exorcismo. Tu peor pesadilla, respondió la voz, pero esta vez había algo diferente. Era como si dos voces hablaran al mismo tiempo. Fue entonces cuando el padre Gabriel notó algo aún más inquietante. Las inscripciones en el medallón que habían encontrado en el sótano comenzaron a brillar débilmente. Era como si estuvieran cobrando vida propia. Entiendo ahora, dijo el padre Gabriel, con una mezcla de miedo y comprensión. No es solo un demonio, hay algo más antiguo aquí. La entidad dentro de la hermana Catalina soltó una risa tétrica. Sí, algo mucho más antiguo, algo que ha estado esperando milenios para regresar. El clímax del exorcismo llegó cuando el padre Gabriel realizó el último paso del ritual, la invocación final. Con todas sus fuerzas, pronunció las palabras sagradas que debían expulsar al ente maligno. Por un momento, pareció funcionar. La hermana Catalina se desplomó en la camilla, jadeando con los ojos cerrados. Pero entonces, algo terrible ocurrió. El medallón en el centro de la sala comenzó a flotar. Sí, flotar. Y de repente, se rompió en pedazos. De su interior salió una luz negra, densa y opresiva, que envolvió a todos en la capilla. El padre Gabriel sintió como su alma era arrastrada hacia esa oscuridad. Y entonces escuchó una voz que venía de muy lejos, pero que resonaba en su mente como un trueno. Has liberado algo que no deberías haber tocado, humano. Ahora pagarás por tu osadía. Cuando el padre Gabriel recuperó el sentido, estaba solo en la capilla. La hermana Catalina había desaparecido. Las otras hermanas del convento también habían desaparecido. Y lo más aterrador, cuando revisó el registro parroquial, descubrió que nunca habían existido. Nunca hubo una abadía de Santa Lucía. Nunca hubo un pueblo llamado San Cristóbal. Solo quedaba el medallón roto y las inscripciones en sus fragmentos que ahora decían algo diferente. Ya es demasiado tarde. Hace ya unos años que dejé de contar historias, pero esta es diferente. Esta no es una historia para entretener. Es algo que tengo que sacar de mí. Una pesadilla que aún me persigue en las noches más oscuras, cuando el silencio se vuelve un eco y los recuerdos regresan como cuchillos filosos. Es la historia de ella. De esa muñeca diabólica que cambió mi vida para siempre. Esto lo cuento porque siento que necesito hacerlo, que si no lo hago, ese peso seguirá aplastándome hasta que no quede nada de mí. Todo empezó hace 3 años, cuando me mudé a una vieja casa en las afueras de la ciudad. Un lugar tranquilo,
con jardines amplios y árboles centenarios que parecían susurrar secretos antiguos al viento. Pero tranquilidad y paz nunca fueron palabras apropiadas para describir lo que ocurrió allí. Recuerdo aquel primer día como si fuera ayer. La casa olía a madera vieja y pintura descascarada. Había sido barata, demasiado barata, según mi agente inmobiliario. Un buen trato, me dijo mientras cerraba la puerta tras de mí y se alejaba en su coche. Yo no sabía entonces que aquello no era solo un trato. Era una trampa. El primer mes todo fue normal. Me dediqué a arreglarla poco a poco, limpiando polvo, reemplazando luces y pintando paredes. Fue durante una de esas tardes soleadas, mientras exploraba uno de los armarios del segundo piso, donde encontré a ella. Estaba envuelta en un paño amarillento, casi transparente por el tiempo, oculta entre montones de objetos inservibles, platos rotos, libros desgastados y muebles cubiertos de telarañas. Cuando retiré el paño, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era una muñeca antigua, con cabello rubio rizado y ojos azules vidriosos que parecían observarme desde algún punto lejano. Su vestido blanco estaba deshilachado, pero seguía conservando un aire elegante, como si hubiera pertenecido a alguien importante en otro tiempo. Algo en su expresión me resultó extraño. No era simplemente una mirada vacía. Había algo más, algo que no podía definir. La tomé en mis manos con cuidado, sintiendo el frío de la porcelana bajo mis dedos. No sé por qué, pero decidí llevarla a mi habitación. Tal vez pensé que sería bonito decorarla con algún objeto curioso. O tal vez, en el fondo, ya sabía que algo malo iba a pasar. Al principio no pasó nada. La coloqué sobre una repisa cerca de mi cama y seguí con mi rutina diaria. Pero pronto empecé a notar cosas extrañas. Pequeños detalles que, por sí solos, podrían haber pasado desapercibidos, pero juntos formaban un patrón inquietante. Primero fue el sonido. Por las noches, escuchaba ruidos en mi habitación cuando estaba segura de estar sola. Pasos ligeros, como si alguien caminara de puntillas. Giraba la cabeza hacia la repisa donde estaba la muñeca, pero ahí seguía, inmóvil, con esa misma mirada fija. Luego vinieron los cambios en su posición. Algunas mañanas, al despertarme, la encontraba volteada hacia mí, cuando juraba haberla dejado mirando hacia la ventana la noche anterior. «Debe ser el viento», me decía a mí misma, «o quizás tu imaginación». Pero sabía que no era así. Nadie abría las ventanas en invierno, y yo no tenía mascotas. Además, esos movimientos eran deliberados, como si alguien quisiera llamar mi atención. Fue entonces cuando empecé a sentirlo. Ese peso en el pecho. Esa sensación de que algo me observaba incluso cuando no había nadie más en la habitación. A veces, al quedarme dormida, soñaba con esos mismos ojos azules brillando en la oscuridad, llenos de odio y resentimiento. Cuando despertaba, sudorosa y temblorosa, me convencía de que eran solo pesadillas. Pero ¿y si no lo eran? Un día, después de una semana de estos incidentes, encontré algo que hizo que mi sangre se helara. Mientras limpiaba la habitación, vi una nota escrita a mano en una hoja arrugada debajo de la cama. Decía: «Déjala ir antes de que sea demasiado tarde». La letra era irregular, como si quien la hubiera escrito estuviera apresurado o asustado. Miré alrededor, buscando alguna explicación lógica, pero no había nadie. Volví a mirar la muñeca. Ahora parecía distinta, como si sus rasgos se hubieran tornado más sombríos, más amenazantes. Decidí investigar un poco más sobre la casa. En el registro municipal
descubrí que había pertenecido a una familia llamada Moretti. Según los documentos, habían vivido allí hasta mediados de los 70, cuando todos desaparecieron sin dejar rastro. Las autoridades nunca encontraron respuestas claras, solo rumores de que algo terrible había ocurrido dentro de esas paredes. Me costó creerlo. Quiero decir, ¿una familia completa desapareciendo? Podía ser una coincidencia, ¿verdad? Pero cuanto más cavilaba, más incómoda me sentía con la muñeca en mi habitación. Sin embargo, algo en mí me impedía deshacerme de ella. Era como si tuviera miedo de lo que podría pasar si intentaba tocarla. Una noche, mientras intentaba leer un libro para distraerme, algo me despertó de golpe. Fue un grito, agudo y desgarrador, que provenía de la planta baja. Salté de la cama y corrí hacia las escaleras, mi corazón latiendo como un tambor salvaje. Abajo, todo estaba oscuro, excepto por una tenue luz que emanaba de la sala principal. Entré lentamente, preparándome para cualquier cosa, y ahí estaba ella. La muñeca, colocada en medio de la mesa del comedor, rodeada de velas encendidas. Parecía casi real. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural, y por un momento juraría que vi sus labios moverse, aunque no escuché ninguna voz. Entonces oí pasos detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Solo el eco de aquellos pasos resonando por toda la casa. Sentí un aliento frío en mi nuca, como si alguien o algo estuviera respirando justo detrás de mí. Intenté gritar, pero mi garganta estaba seca, incapaz de emitir sonido alguno. De repente, las velas se apagaron todas a la vez, sumiéndome en una oscuridad total. Mi cuerpo se paralizó, atrapado entre el terror y la incredulidad. Escuché un susurro, apenas audible, que parecía venir de todas partes a la vez. «Soy tuya ahora». Caí al suelo, temblando incontrolablemente. No recuerdo cómo logré llegar a mi habitación esa noche, pero cuando finalmente me metí en la cama, supe que algo había cambiado para siempre. Después de esa experiencia, ya no pude ignorarlo más. Necesitaba saber quién o qué era esa muñeca. Comencé a investigar en profundidad la historia de la familia Moretti. Después de mucho buscar, encontré a una anciana que había sido vecina de ellos. Se llamaba Doña Elena y vivía en una pequeña casa cerca del centro de la ciudad. Cuando le conté sobre la muñeca, su rostro se ensombreció. «No deberías tenerla», me dijo con voz temblorosa. Esa muñeca pertenecía a Lucía Moretti, la hija menor de la familia. Ella murió muy joven, en circunstancias horribles. Dicen que su alma nunca encontró paz. Según doña Elena, Lucía había sido una niña prodigio, talentosa en música y arte. Pero también era extremadamente sensible, propensa a estados emocionales intensos. Un día, después de una discusión con su madre, desapareció. Su cuerpo fue encontrado días después en el sótano de la casa, con signos de violencia extrema. La policía nunca resolvió el caso, pero muchos creían que había sido un acto de locura provocado por algún trauma interno. Lo que realmente me impactó fue lo que doña Elena añadió al final. Dicen que antes de morir, Lucía hizo un pacto con algo maligno. Prometió su alma a cambio de poder y venganza. Y esa muñeca era su conexión con ese mundo. Sentí náuseas mientras escuchaba su relato. Todo empezaba a cobrar sentido. Los movimientos, los susurros, las advertencias. Aquella muñeca no era solo un juguete. Era un portal hacia algo mucho más oscuro. Sabía que tenía que deshacerme de ella, pero cada vez que intentaba acercarme, algo me detenía.
Era como si un campo invisible me empujara hacia atrás. Finalmente, decidí buscar ayuda. Contacté con un grupo de investigadores paranormales que trabajaban en casos similares. Uno de ellos, un hombre llamado Carlos, aceptó venir a verme. Carlos era diferente a lo que esperaba. No llevaba cámaras ni equipos sofisticados, solo una Biblia y una expresión seria en su rostro. Me escuchó pacientemente mientras le contaba todo lo que había ocurrido. Luego se dirigió directamente a mi habitación. Cuando vio la muñeca, su postura cambió. Cruzó una línea de sal en el suelo y comenzó a recitar oraciones en latín. La habitación se volvió más fría y el aire se cargó de una tensión eléctrica. Entonces ocurrió algo que jamás podré olvidar. La muñeca se movió. No fue un simple cambio de posición. Se levantó de la repisa, flotando en el aire, mientras sus ojos brillaban con un fuego azul intenso. Empezó a girar sobre sí misma, lanzando destellos de luz que iluminaban toda la habitación. Carlos continuó rezando, pero su voz temblaba ahora. Finalmente, con un último esfuerzo, consiguieron sellarla en una caja especial hecha de hierro bendecido. Me advirtieron que nunca debía abrir esa caja, bajo ningún concepto. Y así, la muñeca desapareció de mi vida. O eso creí. Aunque ya no está físicamente conmigo, sigo sintiendo su presencia. A veces, cuando estoy sola en casa, escucho pasos en el piso de arriba. O veo reflejos fugaces en los espejos, formas que no puedo identificar. Sé que nunca estaré completamente libre de ella. Esa muñeca no solo era un objeto, era un fragmento de algo mayor, algo que todavía acecha en las sombras. He aprendido muchas cosas desde entonces, que algunas heridas nunca sanan, que algunos pecados nunca se redimen, y que, a veces, lo mejor que podemos hacer es dejar que ciertas cosas permanezcan sepultadas, lejos de nuestra vista. Si alguna vez encuentras una muñeca vieja en un lugar oscuro, hazme caso. Déjala ahí. Me llamo Carlos y nunca creí que algo como esto me pudiera pasar. Bueno, hasta ahora. Porque todo empezó de una manera tan simple que no le presté atención al principio. Fue un martes cualquiera. Uno de esos días donde te levantas con esa sensación de que algo va a cambiar, pero sin saber exactamente qué. Vivía solo en un apartamento pequeño en el centro de la ciudad. No es gran cosa, pero era suficiente para mí. Trabajaba como diseñador gráfico freelance, así que pasaba muchas horas frente a la computadora, metido en mi propio mundo. Pero lo que no sabía entonces era que ese mundo iba a expandirse, o mejor dicho, a colapsar sobre sí mismo. Todo comenzó cuando compré un espejo viejo. Sí, un espejo. Puede sonar tonto, pero escucha bien antes de juzgar. Lo encontré en una tienda de antigüedades cerca del mercado. Era grande, casi tan alto como yo, con un marco oscuro tallado con detalles extraños, como ramas retorcidas o serpientes enrolladas. El vendedor dijo que provenía de una casa abandonada en las afueras de la ciudad, pero no le di demasiada importancia. Solo pensé, qué bonito, perfecto para el baño. Lo llevé a casa, lo instalé sobre el lavabo y seguí mi rutina normal. Nada fuera de lo común, hasta esa noche. Fue después de cenar. Estaba revisando unos diseños en mi escritorio cuando decidí darme un baño rápido. Me acerqué al espejo, me miré de reojo mientras abría el agua. Y ahí fue cuando lo vi.
No fue nada claro ni evidente al principio. Más bien fue como si algo se moviera detrás de mí, justo en el reflejo. Giré rápidamente, pensando que tal vez había alguien en la puerta, pero no había nadie. La habitación estaba vacía, excepto por mí y mis pensamientos. Volví a mirar el espejo, y todo parecía normal, o al menos eso quise creerme, pero algo dentro de mí me decía que no era así. Pasaron varios días y traté de ignorarlo. Decidí que probablemente había sido producto de la fatiga o de alguna tontería que mi mente había fabricado. Pero no podía sacarme esa imagen de la cabeza. Ese movimiento fugaz, como una sombra que desaparece antes de que puedas atraparla. Hasta que sucedió otra vez. Era tarde, ya casi medianoche, y estaba terminando un proyecto. Sentía ese cansancio profundo que te invade cuando has estado trabajando durante horas sin descanso. Me levanté para estirar las piernas y caminé hacia el baño. Cuando pasé frente al espejo, lo volví a ver. Esta vez fue diferente. No fue solo un movimiento. Fue como si alguien o algo me estuviera observando desde el otro lado del vidrio. Algo con ojos que brillaban en la oscuridad, fijos en los míos. Mi corazón dio un brinco y retrocedí unos pasos. ¿Qué demonios estaba pasando? Traté de calmarme, diciéndome que era mi imaginación jugándome una mala pasada, pero no pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos en mi mente. Así que me quedé despierto, mirando hacia la ventana, esperando que el amanecer trajera algo de paz. Pero no trajo ninguna. Al día siguiente, noté algo más. Mientras preparaba café en la mañana, pasé frente al espejo de nuevo. Esta vez, no fue un movimiento rápido ni unos ojos brillantes. Fue algo más sutil. Mi reflejo hizo algo que yo no hice. Estaba parado frente al espejo, bebiendo mi café tranquilamente, cuando vi que mi reflejo bajó la taza un segundo antes de que yo lo hiciera. No fue mucho, apenas un instante, pero fue suficiente para hacerme detenerme y mirar fijamente al espejo. Mi reflejo me devolvió la mirada y sonrió. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Dejé la taza en la encimera y retrocedí lentamente. ¿Cómo era posible? Mi reflejo no puede moverse antes que yo. Es imposible. Pero ahí estaba, sonriendo de una manera que no reconocí como propia. Decidí investigar. No sé por qué. Quizás porque necesitaba una explicación racional para todo esto. Busqué información en Internet, artículos sobre fenómenos paranormales relacionados con espejos. Encontré algunas historias curiosas, pero nada que realmente me ayudara a entender lo que estaba ocurriendo. Entonces, recordé algo que había leído una vez. Los espejos no siempre reflejan lo que está frente a ellos. A veces, dicen, pueden actuar como ventanas hacia otros lugares, otros mundos, universos paralelos. La idea me pareció ridícula al principio. Quiero decir, ¿universos paralelos? Suena como algo sacado de una película de ciencia ficción. Pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Tal vez ese espejo no era solo un objeto decorativo. Tal vez era una puerta. ¿Una puerta hacia dónde? No lo sabía. Pero tenía que averiguarlo. Esa noche, armado con una mezcla de curiosidad y temor, me acerqué al espejo con una linterna en la mano. Apagué todas las luces del baño y solo dejé la tenue luz de la linterna iluminando el espejo. Quería observar cualquier cambio, cualquier señal de que algo estaba mal. Al principio, no pasó nada. Solo mi reflejo, inmóvil, mirándome desde el otro lado. Pero luego, poco a poco, empecé a notar algo extraño. Las líneas del marco del espejo parecían vibrar ligeramente, como si estuvieran cobrando vida. Y entonces,
algo cambió. En lugar de ver mi propio reflejo, comencé a ver otra habitación. Una habitación que se parecía mucho a la mía, pero no era exactamente igual. Los muebles estaban colocados de manera diferente y había detalles pequeños que no reconocía, como un cuadro en la pared que nunca había visto antes. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba esta nueva escena. ¿Era real? ¿O estaba perdiendo la cordura? Quise probar algo. Tomé un bolígrafo de la mesita junto al espejo y lo sostuve frente a mí. Observé cómo mi reflejo también sostenía el bolígrafo. Luego, lentamente lo solté. Esperaba que mi reflejo hiciera lo mismo, pero no lo hizo. En lugar de eso, el bolígrafo permaneció flotando en el aire, como si estuviera suspendido por una fuerza invisible. Mi respiración se aceleró. Esto era real. Demasiado real. Pasaron días, tal vez semanas, en los que me obsesioné con el espejo. Pasaba horas observándolo, tratando de entender lo que veía. Comencé a notar cosas más extrañas. A veces, escuchaba ruidos provenientes del otro lado. Susurros, risas distantes, pasos en el suelo. Sonidos que no podían provenir de mi apartamento. Una noche, mientras estaba sentado frente al espejo, escuché una voz clara. No era un susurro, sino una voz nítida que me llamaba por mi nombre. Carlos. Salté de mi silla, con el corazón golpeando contra mi pecho. Miré alrededor, pero no había nadie en la habitación. La voz venía del espejo. Carlos, ¿puedes oírme? Era una voz femenina, suave pero cargada de urgencia. No supe qué responder. ¿Quién era? ¿Cómo me conocía? Por favor, escúchame, continuó la voz. Tienes que alejarte de ese espejo. No es seguro. Quise preguntar quién era, pero antes de que pudiera responder, el espejo comenzó a cambiar. Las imágenes del otro lado se volvieron borrosas, como si estuvieran siendo arrastradas hacia otro lugar. Luego, de repente, todo se detuvo. El espejo volvió a ser simplemente un espejo, reflejando mi rostro confundido y asustado. Pero esa voz seguía resonando en mi mente. Pasaron algunos días y traté de seguir con mi vida normal, pero era difícil ignorar lo que había visto y oído. La voz seguía rondando en mis pensamientos, y cada vez que pasaba frente al espejo sentía una especie de tirón, como si quisiera atraerme hacia él. Un día, mientras trabajaba en mi computadora, escuché un ruido fuerte en el baño. Me levanté rápidamente y corrí hacia allá, listo para enfrentar lo que fuera. Pero lo que vi me dejó paralizado. En el espejo había alguien. No era mi reflejo. Era una figura alta, delgada, con una capa negra cubriendo su cuerpo. Su rostro estaba oculto bajo una capucha, pero podía sentir su presencia. Podía sentir sus ojos sobre mí, incluso aunque no pudiera verlos. Retrocedí lentamente, buscando algo con lo que defenderme, pero la figura no se movió. Simplemente permaneció ahí, observándome. Carlos, dijo una voz profunda y gutural. Es hora de que entiendas. Antes de que pudiera responder, el espejo explotó en miles de pedazos. Retrocedí, cubriéndome la cara con los brazos mientras los fragmentos caían al suelo. Pero cuando miré hacia el baño, la figura ya no estaba. Pasaron semanas, tal vez meses, tratando de olvidar lo que había sucedido. Vendí el apartamento y me mudé a otro lugar, lejos del espejo y de los recuerdos que me perseguían. Pensé que había logrado dejarlo atrás, pero estaba equivocado. Una noche, mientras me preparaba para dormir, noté algo extraño en el espejo de mi nuevo baño. Al principio, solo fue un destello, algo fugaz que capturó mi atención.
Luego, lentamente, comencé a verlo. Era el mismo espejo. El marco tallado, los detalles extraños, todo estaba ahí. Incluso los mismos ojos brillantes que me habían observado desde el otro lado. Y entonces supe que nunca podría escapar. Que este espejo, esta puerta hacia otro mundo, siempre estaría conmigo. Siempre me buscaría. Ahora vivo con la constante sensación de que algo está observándome. A veces, cuando estoy solo, puedo sentir su presencia detrás de mí. Oigo susurros, pasos, voces que me llaman por mi nombre. Y cada vez que paso frente a un espejo, siento ese tirón, esa invitación silenciosa a cruzar hacia el otro lado. No sé qué hay ahí. No quiero saberlo. Pero una parte de mí, una parte muy pequeña y oscura, desea descubrirlo. Porque tal vez, solo tal vez, el verdadero horror no está en lo que pueda encontrar ahí, sino en lo que pueda perder aquí.